¿Qué vías de monetización crees que son las mejores para un podcast? Yo diría que hay que intentar hacer como con los Pokémon, o sea, hazte con todas. O sea, es que es así, o sea... Aquí en España, de cada 100 podcasters, solo 6 pueden vivir de ello. El caso que todos estamos pensando muchas veces cuando vemos pues, a dos personas, normalmente influencers, sentados en un sofá con las jirafas ahí, con los micros ahí puestos, sí. O los micros sin enchufar ya directamente. O ya el colmo ya me parece, como ya está pasando, que ya ponen vídeos de YouTube donde solamente escuchas risas y gente haciendo cosas que no sabes qué están haciendo y tampoco muchas veces los locutores dicen qué están haciendo. Si hoy en día es complicado, en el 2004 vivir del podcasting sería bueno, esa era mi loca idea con todo esto. Era una de las partes muchas veces que se nos olvida y que los podcasts son sobre todo comunidad, es esto, es el merchandising, o una chapa, sí. Una camiseta, un tal, es decir... ¿Te propusieron alguna vez algo de televisión? Lo he rechazado siempre, no. Entonces me estás diciendo que el podcast es audio y el vídeo es vídeo. José Antonio Gelado. Muy buenas. Qué bueno verte otra vez. Encantado. Tuve la suerte de conocer a este hombre, Gijón. 2000... Las JPod, si las JPod, que fue 2022. Pues las antepenúltimas, 22. 22 fue, ¿no? Sí, sí. Y yo conocía quién era, pero no le ponía cara. Fue gracias a mi gran amigo Iván Pachi, que seguramente vea esto. Un abrazo. Y claro, cuando me lo presentaron me quedé así un poco en shock, ¿vale? Porque estamos hablando de aquí que esta persona, esta maravillosa persona, es uno de los pilares iniciales, por decirlo de alguna forma, del podcasting en España. O sea, fueron de esas primeras personas que empezaron a utilizar la palabra podcast y que empezó a hacer lo que hoy en día es un podcast. Pues sí, éramos al principio pocos, lo primero yo y luego poco a poco los oyentes sí. Y amigos en torno al podcast y en torno a las comunidades que se fueron creando en torno a los podcasts, pero que tampoco teníamos muy claro si eso luego lo escuchaba alguien más o no. Sí, pero bueno, era como un poco, yo siempre pongo el ejemplo de lanzar la botella al agua con un mensaje y a ver si alguien la recoge y te contesta. ¿Cómo fueron esos inicios del podcasting en España? ¿Y de qué año estábamos hablando? Pues 2004. Yo estaba investigando en el verano del 2004 más o menos. 20 años, ¿eh? Sí, casi sí, nada, 19 sí. Este año, porque lo digo porque hay sitios donde dicen que el podcasting empezó en 2003 en la Facultad de Derecho de Harvard y otros dicen, yo entre ellos, que no puede empezar un podcast, o sea, no se puede llamar podcast antes de 2004 porque la palabra podcast se acuñó en torno a febrero de 2004 en un artículo de Guardian. Y ese verano, pues yo estaba buscando cómo comunicar a través de internet, porque había estado haciendo un programa de radio durante muchos años en una emisora, en Cadena Ser, en Madrid, y bueno, pues al terminarse esa emisora, porque hubo una reorganización, un tema empresarial, pero el caso es que me quedé, digamos, con programa, con ganas de contar cosas y sin emisora donde hacerlo, ¿no? Entonces dije, bueno, tiene que haber alguna forma de hacerlo a través de internet y de que sea sencillo para el que esté al otro lado. No solamente que lo escuche una vez, porque ya estaban los blogs, ya iban consolidándose esas redes de blogs y demás. El blog roll, que era una parte fundamental, que uno se diría, ¿eso qué es? Pues básicamente donde ponías los blogs que seguías y te seguían a ti. Se iba creando un poco esa red, ¿no? Pues un poco era aprovechar esa tecnología, ver cómo se podía aprovechar para el audio. Y resulta que eso ya se estaba haciendo y se llamaba podcast, o empezaban a llamarlo podcast. Y bueno, pues cuelgas un MP3, lo alojas donde puedes, en Blogger, que empecé en su momento. Sí. Luego lo intentabas alojar que si en Geocities, que si en otros sitios. Te lo borraban, te decían los servidores de hosting, te decías, uy, un MP3 que tiene muchas descargas, bloqueado, esto es contenido ilegal. Y no, que es un MP3 mío, que lo he hecho yo, que no tiene content, que hasta la música era Creative Commons, que no... En fin, todavía no se conocía, ¿no? Con lo que podría suponer. Y lo interesante de todo esto es que enseguida, desde el primer momento, se empezó a crear una comunidad en torno a los podcasts de oyentes, bueno, y sobre todo de oyentes, porque de podcasters había pocos en un primer momento, pero con mucho interés de difundir, de dar a conocer, de facilitar, de ayudar y de ponernos en contacto, ¿no? Que era al principio lo que, pues yo creo que en todas las comunidades pasa, que siempre la clave es que te sientes tú solo, ahí, nunca mejor dicho, delante del micrófono, con tu HTML, con el notepad.exe para editar el código, porque claro, no había editores. La gente dice, no, Dreamweaver y tal, pero todo estaba pensado para web, no estaba pensado para RSS, para XML. Y tampoco tenías muy claro cuáles eran las especificaciones, porque eran pues un documento que circulaba, pero que
copiabas, descargabas, copiar, guardar como, editabas, cambiabas título, esto no valida, pues volver otra vez. Y así un poco fuimos entre todos aprendiendo a hacer esto de los podcasts. Me hace mogollón de gracia, esto va a quedar, vuelve el momento abuelo cebolleta. ¿Cómo era Internet antes? ¿Cómo era Internet? El Internet. Qué bueno, Geocities, qué porque bueno mucha era. gente que está escuchando esto, que habrá muchos de ellos chavales, ¿de acuerdo? Se piensan que a lo mejor Google ha sido el buscador de nacimiento de Internet. Geocities. Y es que no existía Google cuando no existía empezó. Google. Claro. Altavista. Bueno, una yo empecé en Infobía. Madre. Que no era Infobía, Internet. exactamente, Que no era sí, Internet. sí. Y que Era- tanto hizo. Que Era fue el Internet de fundamental. España, es decir, Sí, sí. una red española, generada por Telefónica. No, y que gracias a eso Sí. pudimos pasar de la llamada por minutos Sí. a la tarifa plana. Sí, sí, por eso fue tan importante la aparición de Infobía con un precio tasado, Sí. digamos, un precio Pues fijo. yo por eso se llama cuando comunicando. empecé no había tarifa plana, pagabas por minuto. Claro, exactamente. Por Sí, eso sí, fue sí, muy sí, sí. importante cuando llegó, porque es que, claro, las facturas, ¿verdad? Eran al sí. principio eran Interesantes. importantes. Y por eso se llamaba el podcast comunicando, porque claro, como tenía todo el teléfono todo el día comunicando para conectar. Qué guay, claro. Claro. Aparte de contar cosas, que me gusta comunicar, pero también era un poco por ahí la idea de. Por eso es el iconito este del Sí, sí. icono de red y de los ordenadores y tal. Ese inicio en el mundo del podcasting, comunicando, con qué otros proyectos empezaste? Llegó un momento que también diste el salto a la radio, si no recuerdo mal. Bueno, yo venía de ahí. Yo venía ¿Tú de venías radio. de la radio? Sí, sí, yo ya Vale, venía de vale, radio. vale. O sea, yo, no sé, en radio, pues habré unos 15, 17 años más o menos de experiencia en radio. Wow. He pasado, pues como estábamos comentando aquí antes al principio, por emisoras locales, por Cadena COPE, Cadena SER, radios locales. En Radio Villalba estuve también trabajando, en la Sierra de Madrid, vamos. Sí, sí. En Al lado de distintos mi sitios. pueblo. Exactamente. Sí, sí, sí. En COPE de la Sierra también, que fue Sí, donde, sí, bueno, sí. pues empecé un poco profesionalmente. En Cadena SER fue donde hice el otro programa de informática y de internet. Y un poco de todo eso, pues fue luego esa curiosidad entre internet y la radio fue lo que me hizo luego pues explorar por los podcasts, ¿no? Y otros proyectos también que se pusieron en marcha relacionados con el podcast también en esa época, Sí. como decía, la comunidad era súper importante y todo se agrupó al principio en torno a un wiki, que teníamos un wiki y un grupo, un Google Groups, que, bueno, pues una lista de correo básicamente muy rudimentaria, Sí. pero que nos valía para comunicarnos y para informarnos y además para hacer en el wiki lo que hacíamos la parte más importante del wiki era una página que era cómo hacer un podcast que íbamos completando entre todos y dónde alojar, que esa era la parte fundamental, el hosting de podcast, porque no había especializados. Y por otra parte, el listado de podcast. Es decir, mira, he descubierto este podcast. Sí, o era hola, como te hago era un podcast. directorio. Un directorio, de hoy claro, en porque día. no había muchos sitios. Entonces, tener en algún sitio todos y cabían, que eso me gusta decir, todos Cabían. los podcasts en español en España, Cabían. pero que luego también teníamos comunicación con otros Sí, sí, países sí. también, pues con Argentina y México, sobre todo. Cabían todos en una página de wiki, ¿no? O sea, que eso era el origen de lo que sería la comunidad. Y de ahí también nació Podcastellano, que ahí la idea era un poco más hacia afuera. El otro era como más interno, más de consumo interno de la comunidad, y Podcastellano era Podcastellano, porque era Sí, sí. podcast en El español. brand. Era el Muy nombre. buen branding. Era el nombre. Dejamos perder el dominio, pero bueno, Sí. eso es otro tema. Como suele ¿Quién pasar lo con tendrá? estas cosas. ¿Quién lo tendrá hoy en Pues día? algún domainer de algún Sí, país sí, exótico sí. o algo Sí, así. sí. Pero el caso es que la idea era también comunicar noticias, ¿no? Y hablar un poco de lo que se estaba moviendo del ámbito del podcast en español, pues que se supiera desde fuera y que también pues los medios de comunicación que ya empezaban a interesarse, periódicos y tal, que hacían artículos, pues ver un poco, pues mira, ha salido un artículo en El Mundo, ha salido en La Vanguardia, uno que también tuvo bastante repercusión, ¿no? Pues esas cosas comunicarlas pues al resto de los oyentes, ¿no? La idea era sobre todo ayudar a crecer y dar a conocer a otros podcasts. Ujú. ¿Y cómo ha evolucionado lo que es la tecnología? Es decir, desde los inicios, los dispositivos que utilizabas hasta los que utilizas a día de hoy. Lo gracioso del audio es que ahora mismo pues estamos aquí rodeados de cámaras, micrófonos, altavoces Esto, y ¿has visto equipos. qué estudio más chulo Sí, sí, no, muy Está- chulo está y además guay. que se está aquí Sí, sí, muy, aparte que y estos además muy filtros- confortable, que se está Sí, aquí muy a no, gustito, es verdad, ¿eh? es que las sillas es verdad, Sí. nosotros estamos echados para adelante, pero porque nos han dicho no deis golpes a la mesa. Claro, no, por yo también favor. voy con cuidado para no ¿Sabes? dar aquí Pero en verdad, porrazos. estos sillones son, o sea, estas No, sillas está son muy a guays. gusto. Yo lo Y que se esta me luz- olvida- esta luz tiene ya filtro TikTok. Sí, sí, ya ¿sabes? viene O sea, incorporado. ya viene, o sea, esta guapura que veis A mí es... se me ha olvidado que estamos con vídeo. Estamos aquí, Sí, yo sí, no sí, pienso sí. en las cámaras.
Pero dale. volviendo al tema que decías de cómo ha evolucionado, en lo que es la parte del audio en sí no ha cambiado tanto. Es decir, los micrófonos más o menos no han evolucionado. Los conectores, los cables, todo esto sigue siendo más o menos igual que hace muchos años. Los precios sí. Los precios sí que se han ido abaratando también, Sí. claro. Hay otros que si te vas a una gama más alta, pero yo siempre lo he dicho que para el podcast yo empecé con un micrófono de pinza de estos de grabadora, un micrófono puesto en un pisapapeles que tenía, un abrecartas, mejor dicho, con cinta aislante pegado al monitor, ¿no? Un monitor grande que tenía de tubo. O sea, no hace falta mucho más. Y los programas básicos igual. Lo que sí ha cambiado es la facilidad para publicar. Primero, porque ya hay empresas de hosting de podcast específico donde no te borran los MP3 porque ya saben lo que es, y de hecho están ya especializadas. Libsyn fue una de las primeras que empezó en el año 2004, 2005, y luego, bueno, pues todas las grandes empresas han tenido luego partes dedicadas a podcast y algunas específicas. Las plataformas han hecho mucho por ayudarte también y por facilitar la publicación. Y sobre todo también el montártelo, lo que era al principio más difícil, que era la parte de montártelo por tu cuenta, que tenías pues un blog, o alojabas tú, o con Drupal, que por ejemplo empezábamos con WordPress, con los sistemas que había, o con Blogger. Muchos empezamos con Blogger, que era el sistema de blogs. Sí. Bueno, creo que todavía sigue. Sí, todavía. de Google, lo comentábamos en otro programa no hace mucho, de que había todavía gente que daba de alta. Claro, entonces ahora es mucho más fácil. Ahora tienes es mucho más fácil grabar el audio con el móvil incluso, con cualquier otro dispositivo, con el ordenador, con un micrófono tampoco hace falta mucha inversión, y publicarlo y distribuirlo. No tienes tú que andar con el código editando nada. Es rellenar formularios, darle a publicar y listo, ¿no? Y una mención que sí que quiero hacer aquí, Por que favor. había un servicio que se llamaba Odeo, que era de unos señores que en los ratos libres hacían una cosa que se llamaba Twitter, sin E. Y sí, donde estaban donde estaba, no me acuerdo de los creadores, pero sobre todo era el que estaba en la parte de audio. Y fueron pioneros en ofrecer una plataforma de alojamiento y distribución de audio, pero no fue demasiado pronto, no les funcionó. Entonces dijeron, oye, pues nos vamos a centrar en esta otra cosa que tenemos por aquí, que era un pajarico, Twitter, a ver si sale, que ¿no? luego Si sale. fue lo que daría lugar a Twitter y fue lo que se demostró que, bueno, que habían hecho bien en centrarse en ese proyecto. Hoy X. Exactamente. Pero cuesta lo de X. Yo no sé a vosotros realmente. Es un disparate. Sí, sí. Yo lo veo Cuesta un disparate. primero que el dominio sigue siendo Twitter. Sí. Ya van metiendo, ¿eh? Ya Van en las metiendo de vez en notificaciones, cuando. a mí en las notificaciones ya me llega. Es que no puede ser el dominio x.com. ¿Y cómo Twitter? Pues ellos están ahí con dale que te pego a meter el dominio X. No sé cómo lo van a hacer, pero la verdad a mí me parece horrible. Es un poco una rayada. Sobre todo para No sé decir en el ex. o sea, por ejemplo, en el punto .es, si no me equivoco ahora, no pueden ser menos de 3 caracteres. En .com creo que también había una limitación similar, no lo recuerdo ahora, pero bueno, a lo mejor con los contactos que tiene él, con los contactos que tiene él, a lo mejor hasta se lo permiten, ¿sabes? Porque eso es simplemente cuestión de que la organización lo permita o no. Pero Sí, pero es un disparate. O sea, paga para que objetivamente. cambie la legislación, o como se llame. Teniendo un nombre que es marca, que es conocido en cualquier punto del planeta, con todo lo que costó, o sea, en fin, tirar además que todo a mí eso a la borda. personalmente me gusta más el pajarito que la X. Sí. La X es que es una cosa de él. No sé si habéis oído lo que él ya lo quería hacer en PayPal en su momento. Sí. Aquí a lo mejor me estoy desviando mucho. No, dale, estamos para eso. Pero o sea, en al final- PayPal ya intentó cambiar la ¿Qué le marca habéis hecho en la de taza? PayPal. Lengua. Ya intentó meter lo de la X y los de PayPal dijeron, anda, ¿dónde vas? ¿Dónde Porque vas? quería Sí. montar banco, pagos y demás y todo esto y llamarlo X. Y dijeron, PayPal, X, PayPal. Yo creo que Y para de hecho, entender el nombre de X simplemente hay que ver el nombre de sus hijos. Eso Ya es está. una rayada suya cómo hasta se que lo ha llaman conseguido. Es imposible. Pues es parecen imposible. como nombres de estrellas o de asteroides o Sí. cosas así, XP4, no sé Sí, qué. sí, sí. ¿En serio? Sí, no sí, lo sí. sabía. Sí, sí. Sí, sí. Buah, hay Sí, cosas para collejas investigar. en el cole, sí. Sí, se van a llevar unas cuantas. Oye, comentar en comentarios si sabéis más sobre estos temas, sobre todo lo de X, de dónde viene. Y los nombres. Los nombres. Quiero saber los nombres. No, bueno, yo ya lo buscaré luego. Me habéis. En todos estos años, vamos a volver Vamos a al volver, casting, sí, casting, sí, ¿vale? sí. Que se os está yendo un poquito la pinza con el licor café. ¿Cuáles son, dentro de todos los cambios? Porque claro, tú es que quiero repetirlo, estamos hablando con una persona que muchos de nosotros tendríamos que agradecerle esos pequeños, grandes pasos que hicieron en su día, porque los que tenemos hoy un podcast son gracias a los precursores. En todos estos años de cambio del mundo del podcasting, ¿cuáles crees que han sido los mayores desafíos que se han enfrentado los podcasters para
ya no solo generar contenido, sino difundirlo? ¿Qué problemas crees que de forma general han tenido que ahora, bueno, lo comentabas también antes, el tema de la distribución, ¿no? Que ahora es mucho más fácil? Antes el problema es que, todo era difícil publicar, era difícil distribuir, publicar me refiero a alojar, ponerlo en algún sitio, descripción, tal, pero luego le dabas a publicar y más o menos ya decías a partir de ahí ya pues que lo encuentren, ¿no? Sí. Claro, poco a poco fue evolucionando desde esos directorios primitivos de listados, de grupos y demás. Luego ya empezó a haber páginas y medios especializados en podcast. PodNews fue de los primeros también que empezó en su momento. Es decir, había sitios donde descubrir y donde conocer podcast. iTunes fue súper importante también el papel de Apple, porque en la versión 4.9, si no me equivoco, 2005, lo estoy diciendo todo de memoria, pero vamos, se puede buscar. iTunes 4.9 fue la clave porque dio soporte a podcast y Apple incluyó un directorio que nunca sabías muy bien cómo estaba hecho, pero que había un sitio donde poder buscar podcast de todas partes del mundo. ¿Fue la primera compañía que dio soporte? Yo creo que sí. Yo creo que, de hecho, había mucha gente que decía, no, pero es que por eso se distribuyó y se empezó a conocer mucho a través del mundo Mac y de publicaciones especializadas, porque había gente que asociaba que esto de los podcasts era como de Apple, que era de… Yo recuerdo que me lo decían. Yo no tengo ni un cacharro de Apple, o sea, que no tiene nada que ver, pero hicieron muy bien en apropiarse, entre comillas. De hecho, creo que no se llegaron a registrar el nombre, hubo ahí un poco de polémica con ese tema, pero decían que era para protegerlo, para que no lo registrara nadie, y de hecho luego no han ejercido ese derecho sobre la marca, pero que era muy, muy importante el apoyo para ayudarnos a descubrir. Y volviendo a lo que me preguntabas, el mayor reto antes era cómo hacer que me conozcan y conozcan mi podcast entre los pocos que hay, podcast y oyentes, y ahora hemos ido poco a poco evolucionando hacia cómo conozco mi podcast, cómo doy a conocer mi podcast entre los 4.300.000 que hay ahora mismo. De un extremo a otro, ¿no? Pero el problema siempre ha sido el mismo, es decir, en el podcast, a diferencia de otras formas de comunicación o de otro tipo de contenidos que se generan, pues tú estás mediatizado a través de una plataforma. El vídeo empezó por su cuenta, de hecho en paralelo con el podcast en vídeo empezó al principio igual que con el audio, pero con la llegada de Vimeo, de YouTube, sobre todo YouTube, y de otros que había, es que te lo ponían tan fácil que, claro, le dabas subir al vídeo, publicar, ya lo veía todo el mundo y no tenías que estar enviando pues no sé cuántos megas a través de correo, a través de enlaces. Le das una URL y ahí lo ves. A través de imagen, pues tenías Fotolog en sus orígenes, luego Tumblr, Flickr, todos los medios que hay ahora mismo, Instagram, que al principio no sé si la gente se acuerda que era para compartir fotos y tal. Nada más. Sí. Era como una especie de Fotolog. Es decir, estabas, digamos, a través de la plataforma. Pero en texto, pues tenías las publicaciones, tenías las redes sociales, sobre todo las redes sociales es lo que cambiaron todo, pero en el audio el podcast sigue teniendo como una red al margen de cualquier plataforma. Por ejemplo, si mañana desaparecieran iVoox, Spreaker, no le deseo mal a nadie, es un ejemplo. No, pero puede pasar, oye, pero si torres más grandes han caído. Exactamente, de repente desaparecieron todas las plataformas de podcasting que conocemos, Spotify, en teoría el podcast podría seguir adelante. ¿Por qué? Porque no necesita esos canales o esas plataformas, sino que se establece directamente entre el oyente y el que lo genera a través de una suscripción del RSS. ¿Y qué es el RSS? Pues es eso que permite que te suscribas, básicamente. Igual que hacías con los blogs, pues ahora mucha gente ya dirá, bueno, pero si es que yo le doy a Spotify y ya está, y le doy a seguir. Bueno, pues esa es la base que nos permite el no depender de esas plataformas. Pero claro, también hace que sea un poquito más difícil o que tenga un poquito más de complejidad el que te puedan descubrir. Por lo tanto, el descubrimiento, el discovery, sigue siendo la clave para… Es el principal reto al que te enfrentas. Por supuesto, dando por hecho que tienes un buen contenido, que sea interesante, innovador, que sea un poco diferente al resto de otros contenidos y demás, ¿no? Y cómo… luego preguntas. Es que estoy hablando aquí con… a mí el mundo del podcasting me encanta. Es que él tiene un podcast. Y claro, pobrecito. Una última pregunta, yo ya me callo. No. ¿Cómo te enfrentas a superar? O sea, hoy en día… como has comentado, antes la dificultad era que te conocieran. Claro. Pero erais pocos, porque yo ahí no estaba. Pero hoy en día, que somos muchos, entre tanto ruido, ¿cuál crees tú que son esos fundamentos o a lo mejor esos pilares a la hora de ¿cómo tener hacer en para cuenta? Que te conozcan? Sí.
entre tanto ruido. También hay más gente que consume ese tipo de productos. Claro, eso es lo que primero que iba a decir. También hay más audiencias y estamos ya más acostumbrados. Bueno, según venía ahora, esto parece como lo que cuentan en los monoides. Según venía ahora para acá en el metro, iban hablando de un podcast. Pues sí, es que lo he oído y no me he enterado, no me he quedado con qué podcast era en concreto, pero alguien le estaba diciendo a otra persona, una chica le estaba diciendo a alguien, así al fondo del metro lo oí, que escuchar este podcast le estaba recomendando. Es decir, eso ya lo hemos ganado, ya está ya integrado. No hace falta explicar que es un podcast, ya más o menos. Hace 5 años, no y tenemos hace no mucho, exactamente, no 20, podcast, sino 5, 7, 8. La gente que tenías un poco idea. Que el apellido, un podcast, no, como un programa de radio, pero internet, tal. Eso ya lo tenemos. Problema que tenemos ahora, efectivamente, que hay muchísimos y sobre todo que antes, en un primer momento, las emisoras no entraron. Es decir, el podcast no vino a través de las emisoras de los medios de comunicación. Fue al margen, fue a través de la parte técnica. Pero cuando entraron las emisoras, claro, ¿qué pasó? Que los podcasts independientes fueron quedándose relegados, las emisoras, por capacidad de producción, como es lógico, pues van copando y siguen hoy en día copando los primeros puestos. Emisoras, productoras, medios de comunicación, grandes grupos. ¿Por qué? Pues, lógicamente, porque están especializados en contenidos y sobre todo los que vienen de audiovisual y de audio. ¿Qué nos queda entonces a los podcasters independientes o cómo darnos a conocer? Pues lo de siempre, el boca a oreja, si en función del tema que tengas es muy importante la categoría y eso siempre lo destaco, pues dices, pero la categoría al final, pues si un podcast es de historia, pues historia. Sí, pero hay que ser un poquito creativo con las categorías y hay que también intentar estar en todas las categorías posibles, que iTunes nos permite hasta 3. Que eso también es un detalle que podemos aprovechar. Sí. Por ejemplo, podcast de entrevistas. Pues podcast de entrevistas, vale. Pero luego, ¿de qué es el podcast? Pues es de tecnología. Vale, pues categoría tecnología. Pero tiene una visión de cómo hacer cosas, de cómo enseñar un how-to o tal. Pues entonces a lo mejor tutoriales. Es decir, jugar un poquito con las categorías. Segundo, como hemos hecho siempre, yo tengo un podcast, tú tienes un podcast, pues tú me has invitado a mi podcast, yo te invito al mío, o buscamos otro podcast o hacer una mesa redonda de, por ejemplo, de podcast sobre una temática, es decir, establecer alianzas con otros creadores que sean de temáticas parecidas o no. Es decir, pueden ser todo tipo de contenidos, pero sí buscar e intentar captar audiencias en otros podcasts. El win-win de toda la vida. Exactamente, eso siempre funciona. Y lo que hacíamos también con los blogs y lo que se hace en redes sociales y lo que se hace en otros sitios, que es comentar, participar. Es decir, no solamente el estar como invitado, sino participar como oyente en otros contenidos. También un poco, siendo un poquito hábil, ¿no? Es decir, pues hablando de churras y tal, aquí tengo yo un podcast de merinas y tal. No tan forzado, pero sí aprovechar todo lo que te permite el participar en otros contenidos. Y también, por supuesto, los eventos físicos, es decir, las convenciones, quedadas, congresos, jornadas, etcétera, JPods y demás, donde vas a poder conocer a otros podcasts y vas a poder a lo mejor pensar en hacer un podcast nuevo, hacer un especial, hacer un crossover, es decir, el participar con un podcast en otro y que el otro participe en el tuyo, ¿no? Buscar ese tipo de alianzas, porque por supuesto estamos dando por hecho que no tenemos, como hacen las producciones ya grandes de podcast, pues un 60% producción, 40% marketing y distribución. Si puedes, dentro de tus posibilidades, pues también hay otras formas también de poder un poco aprovechar esa posibilidad. Pero bueno, estoy pensando más en las otras, en las que no cuestan, digamos. Como también tienes conocimientos sobre ese mundillo, por marcas con las que has estado trabajando, yo luego te preguntaré sobre eso, sobre dinero. Perfecto, pues los dineros. ¿Qué te motivó a lanzar Independent Tech? El caso de Independent Tech, yo trabajo para Adio.fm, que es una nueva radio digital, que es un proyecto en el que está Juanma Ortega y que bueno, pues viene ya con experiencia adquirida a lo largo de los años de radio, de medios de comunicación, de podcast, por supuesto, también. Entonces, es un proyecto que ya tenía en marcha, que ya estaba en marcha, al que yo me he incorporado. Y yo llegué a ese proyecto a través de una entrevista en un podcast, por eso también ves las vueltas que da un poco la vida. Un podcast que es Pioneros for Life, donde estaba también la producción de Juan Ortega, y tenían este proyecto. Entonces, claro, a partir de ahí, y de, oye, ¿y estáis pues estamos buscando un presentador? En fin, pues digamos que fue una unión una coincidencia muy, muy beneficiosa para ambas partes, porque a mí me permitió también un poco el volver a un proyecto de este tipo y con el apoyo de un medio como el Independiente y con la producción de Adio FM, pues una producción profesional, ¿no? Pero luego dentro de esto pues hay bastante margen en cuanto a líneas editoriales y demás para contenidos y para tratar pues eso, lo que intentamos, tecnología a través de las personas. Sé que esto lo decimos casi todos los que hacemos podcast de tecnología, pero que no es tanto la nueva marca, el nuevo modelo, el nuevo móvil, el nuevo tal, sino
qué uso hacemos, temas, por ejemplo, que me interesan y que se están tratando en el programa y que intentamos también pues, darle ese punto distinto, ¿no? Pues brecha digital, me parece que es un tema fundamental. Género, brecha digital, y dentro de brecha digital la brecha de género. Problemáticas con niños, con mayores, accesibilidad, es decir, todo lo que rodea la tecnología desde el punto que para mí siempre ha sido una herramienta para hacernos la vida más fácil, no para complicarnos la vida y por eso inteligencia artificial, por supuesto, metaverso, creo que además fue el primer programa, ¿no? Pues un poco esa es la idea, salirse de lo habitual, de las temáticas habituales de tecnología y enfocarlo a cómo me son útiles y qué retos en qué me puede ayudar y a qué retos o qué problemas nos enfrentamos con ella, ¿no? Tú, dentro de toda tu experiencia, aquí podemos dar nombres, ¿vale? Enviaremos facturas, claro que sí. No, hablando en serio, dentro de tu experiencia tú has estado trabajando con distribuidoras de podcasting, marcas de podcasting, entre ellas Podimo, sí. ¿vale? Un saludo. Que tuve la suerte de conocer no sé si era el Business Manager España. ¿Cómo? No me acuerdo del nombre. Lo siento, luego lo pondré. Country Manager. El Country Manager, sí, no me acuerdo del nombre. Pobrecito. Un saludo de aquí, lo siento, de verdad, mi cabeza. Javier Celaya. Sí, Javier Celaya. Javier. Se te quiere. Un saludo. Perdona, un saludo. Mi hiperactividad a veces me corre malas jugadas. Tú conoces también el podcasting en el ámbito de negocio, ¿vale? Yo, por mi corta trayectoria, comparándola contigo, en el mundo del podcasting, si bien es cierto que como yo estoy muy a saco con la marca personal, sí me vienen empresas preguntándome, oye Jaime, si yo cuento con un X de dinero, ¿vale? ¿Dónde crees tú que debería de invertirlo para el lanzamiento de un podcast? O sea, si tú cuentas, ya no hablo de tiempo, ¿vale? Hablo ya de inversión económica. ¿Dónde crees tú que sería bueno, beneficioso enfocar esa fuerza o ese dinero para dar a conocer un podcast? Dando por hecho que esa parte de la que hablamos ya no contempla la producción, es decir, podcast ya construido, la producción, lo estamos grabando aquí, personas, etcétera, en un estudio, solamente personas, lo que es la distribución, sí, ¿no? sí. Lo que es O sea, ¿dónde meterías tu pasta? Buena pregunta. Se suele hacer en redes sociales. ¿Por qué? Porque es donde todos pescamos, es decir, donde todos vamos a buscar las audiencias, donde está ya todo montado, donde tienes facilidad para montar campañas desde 2 euros a lo que quieras. El problema que tienen, o solo depender de acciones en redes sociales, que es hacer hogueras con periódicos. Me gusta poner siempre ese ejemplo. Da mucha luz, es muy brillante, se ve mucho desde fuera y se va enseguida. Y en cuanto dejas de meterle, pues dejas de meter presupuesto, de meter dinero, pues enseguida dejas de recoger normalmente resultados. ¿Por qué? Porque está muy saturado, porque hay muchos impactos, porque nos llegan por todos los lados. Este podcast, este peli, este vídeo, podcast, pues luego lo escucho. Y luego, pues, como se decía del read it later, read it never. Es decir, lo que apuntabas para leer o para apuntabas nunca normalmente luego no. Con los podcasts tiene esa peculiaridad que no es como un vídeo que, pues, si es cortito, pues te lo ves en un momento. Sí. Pero si el vídeo es un poquito más largo, pues ya normalmente lo dejas para luego. Pues los podcasts, salvo que sean a lo mejor de 2 minutos, 5 minutos, que es un poco también otra franja interesante, se suelen un poco dejar para luego. Por lo tanto, eso puede ser complemento de una campaña donde anunciarse en podcast. Yo defiendo la posibilidad también de anunciarte dentro de otros podcasts. Es decir, si tú tienes un podcast de la temática que sea, un podcast de deporte, del deporte que sea, seguro que va a haber otros podcasts y tú dices, ya, pero en realidad te estás anunciando en la competencia. Puede ser competencia o puede ser temas relacionados. Por ejemplo, un podcast de deportes de montaña, pues yo creo que haría muy buen match con equipamiento de montaña, con equipamiento deportivo, con otros podcasts, por ejemplo, de running. Y dices, ya, pero montaña y running. Sí, pero montaña orientado a trail running. Es decir, o buscar alianzas. O podcast de marca de... Eso es, claro, sí. Y además, sobre todo, para una marca donde pues los consejos que doy también valen tanto para un podcast de branded, como de marca, como para un podcast que quiera promociones. Es decir, primero, redes sociales, hay que tener una parte dedicada a redes sociales. No me atrevo a decirte porcentajes, pero, hombre, tienes que meter un poco algo. Para que recoger algo en redes sociales. ¿Qué redes sociales hoy en día? Depende. Ahí depende un poco del target que vayas también por edad, porque también se van segmentando ya por edad, ¿no? Pero Facebook se nos olvida que siguen estando, muchas de las comunidades importantes siguen estando en Facebook hoy en día.
Instagram es más complicado a veces para podcast, pero no sé, desde apps de citas, por ejemplo, que últimamente estoy viendo también que están metiendo bastantes podcasts en apps de aplicaciones de citas. Depende del target, donde quieras, sí. Pero una parte sí que hay que dedicarla ahí. Otra parte, como decía, a la promoción de podcast en otros podcasts. A través de menciones, pagar participaciones o pagar menciones. Claro, pagar publicidad o cuña, o mejor todavía menciones, que sea un poquito más integrado y que te permitan también un poco dar un poquito más de contenido o dar un poquito más a conocer qué es lo que tiene ese podcast, pues que hace que sea interesante para esa audiencia, ¿no? Y la otra parte que nos quedaría, digamos que sería la parte de marketing, no sé cómo decir, sería como potenciar las propias redes, o sea, no las redes a través de la marca, de las redes sociales o los perfiles que tenga ya la marca, sino las propias del podcast, porque al final es por una parte, te vale para dar a conocer el contenido, pero por otra parte también fideliza a la audiencia. Por lo tanto, tienes que tener una buena campaña de perfiles en redes sociales del podcast. Es decir, un podcast hoy en día yo creo que ya necesita tener su propio perfil en X, en Twitter, su propio perfil en Facebook, su propio perfil en cada una de las redes, ¿no? Y vuelvo a decir Facebook. Dice, pero Facebook, que sí. En serio, que siga habiendo audiencia, siga habiendo mucha gente y nos olvidamos, ya lo damos, eso ya no se lleva, eso ya es de viejunos de internet y tal. Pero sigue habiendo muchas comunidades y además es también yo creo que muy peculiar en algunos casos porque es de las pocas redes en las que sí que participan e interactúan, por lo tanto el mensaje puede llegar mejor, pero como siempre depende un poco del target. Pero te refieres invirtiendo publicidad en Facebook. Claro. Sí. ¿Qué vías de monetización crees que son las mejores para un podcast? Yo diría que hay que intentar hacer como con los Pokémon, o sea, hazte con todas. O sea, es que es así, o sea, no vamos a renunciar a una. Y me explico. Porque muchas veces he dicho, no, la suscripción, hay la suscripción, suscríbete a mi podcast premium, paga capítulos especiales, tal. Fenomenal. Pero tienes que tener una buena base ya. O sea, es muy difícil lanzar un podcast desde cero, episodio 1, y empezar con suscripción y que llega la gente, paga claro. y que puedas vivir de ello. Es muy complicado porque tienes que tener una cierta masa. ¿Cuántos oyentes? Yo qué sé, 2.000, 3.000, claro. Cierto volumen de oyentes para que haya una parte que quieran pagar por acceder a ese contenido en exclusiva o no, o incentivo o extra. Pero una de las partes muchas veces que se nos olvida y que los podcasts son sobre todo comunidad es esto, es el merchandising. Estoy señalando una taza o una chapa, una camiseta o un tal. Es decir, el hacer partícipe a tus oyentes de que ponerles fácil el que te apoyen y darles algo a cambio. Merchandising. Que se sientan uno más. Exactamente, y parte, y un poco exclusivo también, porque es que yo tengo la taza, tengo la edición, tal. Es decir, el merchandising es fundamental y alguien puede escuchar, hombre, ya, pero si estoy empezando y no tengo tal, pues hay tiendas que te lo puedes montar, una pequeña tienda para empezar de merchandising sin invertir un duro. Sí, que te hacen de... Pero claro, se llevan una comisión y dices, pero es que se llevan tal. Dices, ya, pero ¿cómo sin invertir un duro? ¿Haces merchandising? Sí, son marketplace. Claro, bueno, explícalo tú, por favor. Sí, Spreadshirt o alguna de estas que había antes y ahora habrá otras muchas donde tú subes un diseño, normalmente la cover o el diseño, el logo que tengas de tu podcast o tu empresa o lo que sea, y te genera pues la camiseta, la taza, la tote bag, la sudadera y no sé cuánto, y el precio pues son 20. Siempre son un poquito más caras que a lo mejor hecho de otra forma. Y tú te llevas de esos 20, pues 15 son o 10 son el coste, lo que le cuesta el producto que sea. 5 son para quien pone la tienda y la marca, el diseño y demás, y el resto pues te queda a ti. Pero que te queda limpio, es decir, que se encargan de todo. Claro, y se lo compran a esa tienda, los clientes son suyos. Gestionan el envío ellos y todo. Es una forma de empezar. Luego, a medida que vayas teniendo cierto volumen, verás que, hombre, pues te interesa más el hablar tú con una empresa local, imprimir tus camisetas, enviarlas tú y demás, ¿no? Pero no desestimar desde el primer momento el contemplar la parte del merchant, porque yo creo que es fundamental. Es interesante eso, ¿eh? Y por otra parte, el estar también atento y atento quiero decir, el darte de alta en directorios y en empresas de publicidad en podcast, de publicidad programática, es decir, a volumen, a bulto. Pues es complicado cuando estás empezando si no tienes ciertos volúmenes de audiencia, lógicamente. Y CPM, cuando digo bulto me refiero a por miles, ¿no? Pero hay otra opción, que son también las menciones, donde ahí sí puedes jugar un poco más con tu nicho, con la comunidad a la que te dedicas, ¿no? Y vuelvo al ejemplo que ponía antes de un podcast de trail running, por ejemplo, pues es que tengo solo 500 oyentes de cada capítulo, ¿no?
de cada episodio. Dices, bueno, pero son 500 oyentes que están interesados en ese tema y además no van bajando y subiendo, o sea que son como bastante estables. Por lo tanto, pueden ser muy interesantes llegar a un acuerdo con, digo la primera marca que es Decathlon, por decir una marca. Factura para allá. Y una campaña específica dentro de todo lo que puede hacer una marca como Decathlon, que tiene muchas cosas, pues una específica para trail running, pues le puede encajar muy bien ahí. Sí. No es mucho volumen, pero van a ser a lo mejor probablemente influyentes, porque a lo mejor le están escuchando entrenadores, le están preparadores, gente que luego va a hacer difusión en su círculo, ¿no? Es decir, atender al nicho. Por lo tanto, estar atento. Pero son leads de calidad, de mucha calidad. Claro, exactamente, eso es, porque es muy probable que le interese lo que le vas a decir si está bien hecho el macheo. ¿De qué te vale tener una base de datos de 20.000 usuarios si ninguno encaja con ese tipo de...? Que es muchas veces lo que pasa en redes sociales, ¿no? Que haces mucho esfuerzo y llega mucha gente y no sé cuántas mil impactos, pero luego es muy difícil traducirse en leads un poquito de calidad. Pues eso en podcast también es verdad que va más lento, pero a lo que iba, resumiendo... suscripción, por supuesto que puedes tener extra, puedes tener contenido premium, puedes utilizar plataformas como decíamos antes, Podimo, Apple Podcast tiene también para suscripción, Spotify y otras que trabajan también con Spotify, que puedes tener el podcast donde sea, pero que luego lo comercializas a través de ellos. Merchandising, como decía, y publicidad en podcast. Que publicidad puede ser a través de agencias, a través de empresas que se dedican a ello, a gestionar publicidad para podcast, o ponerte tú en contacto, si tienes los contactos, pues con alguna marca. Hombre, al principio, pues claro, pues tira un poco de los contactos que tienes cerca, ¿no? De las tiendas de tu barrio, de tu ciudad, de tu entorno, ¿no? Pero luego también el moverte un poquito para que si alguien quiere anunciarse en podcast, pues que esté tu nombre ahí o que estés entre los de esa base de datos. Dentro del... Vamos a seguir con lo de la monetización porque yo creo que para los oyentes puede ser interesante. El tema de la publicidad programática. Uh-huh. Hay mucha batalla, ¿no? En plan de según qué plataforma, pues el CPM es mayor, es menor, dependiendo también del nicho y demás. Hay una realidad, y si no lo discutimos, ¿vale? Que a lo mejor para podcasters pequeños, programas, pues eso, que tienen 500 o 1000 oyentes mensuales, descargas, el tema de la publicidad programática es complicado competir con otras, antes las decías, emisoras de radio, ya no hablamos solo de emisoras de radio, programas de televisión que los pasan a podcast. ¿Crees realmente que para alguien que empieza ese tipo de posibilidad de monetización es viable? ¿O le recomendarías empezar a lo mejor a empezar a moverse por esos negocios que tienen locales o acercarse a otros negocios y decir, oye, estoy hablando sobre montañismo, me voy a Decathlon es complicado, pero a alguna tienda de barrio, oye, que a lo mejor le interesa. Pues bueno, aprovechamos para decirle a Decathlon que si quiere anunciarse en podcast, seguro que hay podcasts muy interesantes para anunciarse. Pues pero como mínimo 3 facturas ya os va a llegar. Exactamente. O sea que ya está. Eso que lo tengan en cuenta. Esto cada vez que digamos una marca hay que poner el clic, exactamente. ¿vale? Eso para edición, ¿eh? Pues sí, o sea, como decía antes, yo recomiendo intentar probar todas las opciones, ¿no? Porque hay otra parte que no he dicho, que es que sería la última parte de un podcast, pero que eso sería ya para otra fase, que sería la venta o acuerdo de distribución o compra o venta de contenido con plataformas y demás. Es decir, hacer un contenido ad hoc, un spin-off o un podcast, una temporada especial para una plataforma que te pague por tener una exclusiva para su. Estamos hablando de la original de iVoox, original especial de Spotify. Vale. Pero eso, lógicamente, claro, cuando vas a tener posibilidad de llegar así con una marca, es o bien porque eres muy conocido previamente, o bien por marca personal o porque el podcast tiene una gran audiencia. Okay. Pero volviendo a lo que decías, la programática, y lo avanzaba ahí, es decir, te van a llegar céntimos. O sea, te van a llegar céntimos. ¿Por qué? Porque si tienes 1000, por decir un número redondo, y el CPM está 20 a 30 a 15, pues eso, pues te van a llegar 15, 20, 30 euros. Algo que no he comentado. Por 1000. Sí, algo que no he comentado sobre todo es teniendo en cuenta que creo que, perdona por cortarte, pero es bueno puntualizar, teniendo en cuenta que normalmente es publicidad que no controlas. O sea, claro, esa es otra. ¿Realmente esos céntimos te merecen la pena a la problemática de que pueden meterte publicidad que tú no controlas y que en algún aspecto a lo mejor te puede perjudicar? ¿Merece realmente la pena? Hombre, yo perjudicar no sé qué decirte, porque yo creo que ya tenemos todos ya la percepción como oyentes, creo, ¿no?
de diferenciar el contenido de la publicidad, porque además suelen ser, cuando son programáticas, queda muy claro qué es la cuña, qué es el contenido que no, o sea, lo que es el podcast de lo que no es el Claro, el problema que dice Jaime a lo mejor es que te metan un contenido que no encaja contigo. Sí, lo que se decía antes, casinos, armas, no sé qué tal, poniendo los ejemplos que se utilizaban. Eso está muy filtrado ahora, pero en AdWords, ¿no? Cuando empezaban los AdWords y tal, pues te lo ponía, y además yo me le gusta leerme las condiciones de lo que firmo y tal, y veías pues cosas que no te iban a anunciar o que no tal, y eran siempre este tipo de cosas, ¿no? Pero que puede ser algo más suave, no tiene que ser, digamos, armas o casinos, pero puede ser competencia directa o sectores que no te apetece o temas que no quieres estar, o campañas políticas, etcétera, ¿no? Entonces, no lo descarto, pero volvemos a lo mismo. Aunque tú lo habilites, luego, si no tienes cierto volumen, no te van a llegar. Sí. Y si te llegan, o te van a llegar menciones o de la propia empresa, es decir, que no están pagadas, pero que son promos, ¿no? Por lo tanto, mejor haz tu promos tuyas, haz tu promos de otros podcasts, es decir, aprovecha más esa posibilidad si tienes en un servicio que te permita hacerlo de forma dinámica o atado con el contenido. Y cuando ya empiezan las dudas, cuando ya empiezas a mover ya miles, digamos, de oyentes, sí, hay que tener un equilibrio entre programática y propia. Pero yo lo veo, la programática, bueno, de hecho es que yo creo que es la idea, para complementar los huecos, es decir, para rentabilizar o aprovechar tu inventario cuando tú no tienes otras cosas que has negociado por tu cuenta o a través de una agencia o de forma directa, como decíamos, menciones, etcétera, ¿no? No sé. Yo creo que siempre van a ser más las ventajas que los inconvenientes de abrirte a programática, pero tienes que tener en cuenta lo que estábamos comentando. Porque al fin y al cabo, pues no. Si quieres rentabilizarlo, no es plan de renunciar a ninguna fuente de ingresos siempre que tenga que ver con el contenido, ¿no? Yo sobre todo lo veo por algo que hemos puntualizado antes, que metan publicidad de competencia. Porque claro, a mí me ha pasado, ¿vale? Sí, eso, vale, claro. Claro, eso. Ya porque ganase menos, más me da igual, sino porque te duele, ¿no? Te duele porque es en plan de decir, mi competencia se está aprovechando, entre comillas, esto cogido con pinzas, de mi audiencia, de mi marca, ¿no? Y ese tema viene, si te acuerdas, viene ya de AdWords, de todo el display de Internet. Es decir, esto es más viejo. Sigue pasando, y siempre ha habido, y había algunos medios que cuando empezaban los AdWords, claro, decían, sí, pero es que aquí me puede salir la publicidad de mi competencia directa. Y había algunos que decían, bienvenido sea, mientras pague, quiere estar, pues adelante, que pague, sin ningún problema. Por otro lado, también puedes estar tú en su podcast. Claro, si metes tú. Y luego había otros que decían, no, y que se curraban, y yo recuerdo también, pues para unas campañas, clientes en otra época, pues tener que decirle, vale, pues pero excluido tal y tal medio, porque son más directos, pero que si son el resto, pues ya tal, ¿no? Tarde o temprano yo creo que iremos evolucionando también a tener un poquito más de control como creadores, como podcasters, de la parte de programática. Yo creo que eso va a ser también, poco a poco tiene que ir llegando. Son sistemas que son muy jóvenes. Claro, exactamente, pero llegarán también. El tener un poquito más de control y que no sea un poco a lo que te lleguen. Podcast en vídeo. El tema. Esto dentro de los eventos de podcasting, que gente que existen, hay eventos maravillosos de podcasting, al igual que de WordPress, al igual que de tecnología, de hosting, etc. Ir a eventos de podcasting porque, por lo que dice José, que podéis conocer a otra gente y, oye, se pueden. Sobre todo, mola mucho porque ahí es donde realmente se hacen relaciones win-win. Claro. De forma fácil, ¿eh? Y ver cosas que se están haciendo, compartir dudas, problemas, contactos. Sí, yo creo que eso es interesante. Pues la discusión de ¿el podcast en vídeo realmente es podcast? Antes lo dejaba así caer de pasada, pero ahora ya que entramos de lleno en el tema, conviene recordar que en el podcast, desde el origen, el podcast era audio y vídeo, desde el primer origen. Es decir, no hace falta decir vídeo podcast, no hacía falta. Pero ¿qué pasó? Que, como decía antes, en el momento que llegó, sobre todo la irrupción de YouTube, fue lo que lo cambió todo. Lo ponía se solía llamar más videoblog, más que video podcast en los orígenes. O blog con V. Blog con V, sí. Pero con la llegada de las plataformas lo pusieron tan sencillo que un poco el podcast se fue quedando por abandono, digamos, de los que hacían vídeo en audio, porque no tenían una plataforma, digamos, específica. Y volviendo ahora al tema. Es decir, el vídeo siempre ha estado en el podcast y por lo tanto podría estar perfectamente. Pero intuyo que vas por otro lado. Es decir, el vídeo tiene. Bueno, también hay otra frase que me gusta mucho y que además la he oído también en algún podcast pero es que un vídeo podcast es un vídeo, ¿no?
Es decir, compites con todos los vídeos, tienes las ventajas del vídeo, pero es un vídeo. ¿Dónde pones el límite? Claro, el lenguaje audiovisual y demás. Para mí, si, por ejemplo, ahora mismo estamos aquí, estamos hablando nosotros tres, pero hay cámaras, va a salir en vídeo y demás, aporta, te da otro punto de vista. Se ve que estoy gesticulando, que me dirijo a vosotros, que se ve más la parte, me bajo. Exactamente, humana. Que lo vivo más, o estoy más serio, más divertido, más tal. Es decir, te aporta y te da contexto a la entrevista, porque estamos en una entrevista, pues bienvenido. ¿Es indispensable, imprescindible en vídeo? Hay que tenerlo en cuenta como herramienta de marketing, porque de hecho todos ya conocemos casos donde se han llegado a hacer vídeos de un podcast donde no había podcast, era solamente para hacer el vídeo, para hacerlo viral, para promocionarse como si fuera un podcast. Eso nos pone muy sobre la mesa la necesidad que tenemos de utilizarlo para darnos a conocer. Sí. Aplicado a tu contenido, a tu podcast, pues depende, dime qué podcast haces y te digo si te merece la pena vídeo o no. Claro, si es un podcast de, pues lo que siempre se suele decir, narrativo, documental, si te metes en vídeo hay que meterse en serio. No vale con poner a la cámara una persona hablando con unos auriculares y un micro. Si estás contando una historia y estás una historia de historia, tienes que tener imágenes, tienes que tener derechos sobre las imágenes, tienes que tener un montaje que resulte atractivo, tienes que tener una banda sonora. Ya nos estamos yendo a es un fregado. Un vídeo, es decir, a una película, a otro tema. Sí. Pero el irlo incorporando a medida que vayas pudiendo y que, sobre todo, pensando en el objetivo final, que sea o darlo a conocer o complementar el contenido del audio, me parece bien. Problema que siempre suele pasar con la gente que voy hablando, que en el momento que empiezan a meter vídeo y cuando empiezan a aparecer las cámaras en los estudios de grabación, la atención se va desviando hacia el vídeo y nos vamos olvidando de lo que nos ha traído aquí, que es la calidad del contenido en audio, del que lo va a escuchar en audio. Porque eso es precisamente la gracia del podcast. Entonces, mientras no te despiste del objetivo, que es que tu podcast suene bien, que tenga buena calidad del contenido por sí mismo, bienvenido sea como adicional. O el caso que todos estamos pensando muchas veces cuando vemos pues, a dos personas, normalmente influencers, tal, sentados en un sofá con las jirafas ahí, con los micros ahí puestos, o los micros sin enchufar ya directamente. Es una evolución. Es una evolución ya del. Sí, ya he visto varios podcasts donde serían inalámbricos. No, están microfonados de corbata por dentro, con petaca y tal. Pero luego tienen un micro, normalmente suele ser un Shure, un no sé qué tal, sin el cable ahí puesto, ¿no? Y no son inalámbricos. Es que eres mal pesado. No son inalámbricos. Ese modelo lo conozco. Pero la espuma bien gorda, ¿no? La espuma que se vea bien el logo. Sí. Vale, bienvenido sea. Pero piensa cuando estás diseñando en el podcast qué parte va a tener el vídeo y los recursos que le puedes o quieres dedicarle. Sí. Y si no te encaja, siempre tienes opción a luego poder utilizar y siempre puedes ponerlo, cuando decía la imagen de una persona hablando con tus cascos y el micro, claro que lo puedes utilizar. Pero que si vas a apostar por vídeo tenga algo más de contenido para que sea más interesante. Aparte, por supuesto, de lo que estés contando en el vídeo. Esto me recuerda a los primeros días, no sé si te recordarás tú, el primer café que nos tomamos que estábamos con Rubén Alonso, que le decía, chicos, lo primero, estaba yo en plan de profesor malo, ¿vale? Con la guillotina. Lo primero, esto se va a emitir en podcast. O sea, esto de aquí, o como puedes ver, claro. Ojo, cuidado con eso, porque nos olvidamos, porque la verdad que estamos en un estudio maravilloso, cámaras, técnicos, y nos olvidamos que al final esto tiene que ser accesible para todo el mundo. Eso es. ¿no? Y yo, sobre todo, Antonio. ¿José o Antonio? José Antonio. José Antonio. O José. O José. Es donde pones. Que no tienes por qué, ¿vale? Pero es una discusión entre los podcasters, sobre todo, que se tiene mucho. ¿Dónde pones el punto diferenciador de lo que es un vídeo de YouTube o lo que es un podcast? Pongo otro ejemplo. Los canales de radio, que ahora está súper de moda, la emisión de mañanera, la emisión nocturna, oye, no lo has escuchado ahora, lo tienes en el podcast de X Radio. Noticiarios, ¿lo he dicho bien? Eso no es, mi forma de verlo, no es contenido evergreen, es contenido caduco. El podcast, yo siempre, mi idea de podcast es contenido evergreen, contenido que se puede consumir
porque lo bonito del podcasting es que perdura en el tiempo. No hablemos ya de publicidad y demás, que también es una técnica de venta, en plan de tú pagas un anuncio en AdWords o en Ads y sale en ese momento. Cuando grabas un anuncio dentro del propio MP3 del contenido, no estamos hablando de publicidad programática, no, que te lo mete en el contenido, que hace esa mención incluso el propio podcasting, eso va a perdurar en el tiempo, es una pasada, ¿de acuerdo? Volviendo a la pregunta, ¿dónde ponemos el límite? Audio-vídeo. Audio-vídeo. Como bien dices, el podcast para mí también tiene un deseo de permanencia, es decir, tiene una intención por lo menos de que sea algo que se pueda escuchar en cualquier momento. También por los temas que depende, lógicamente, de los temas que se traten, pero salvo casos muy concretos, muy atados a actualidad, como decías, dailies de noticias, de tal, siempre hay un poco la sensación de diferido, de que se va a escuchar en otro momento, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y también es otro detalle que también se está notando muchas veces cuando se graba en vídeo y luego se vuelca audio directamente, que te pasan cosas de ¡ah, qué bueno esto que estás viendo! Sí, o ya el colmo ya me parece, como ya está pasando, pero es que lo oyes también en programas de radio que ya ponen vídeos de YouTube donde solamente escuchas risas y gente haciendo cosas que no sabes qué están haciendo y tampoco muchas veces los locutores dicen qué están haciendo. Conclusión, pues muy bien, os lo estaréis pasando pipo, yo no me estoy enterando de nada, o sea, me estoy dando fuera completamente de la conversación, que es de lo que se trata el podcast. El equilibrio, como decía antes, un poco depende de qué tipo de contenido hagas. Es decir, si el contenido por sí mismo, el audio, el vídeo va a ser un añadido, un extra para promoción y demás, el foco tiene que estar puesto al 98% en el audio y el 2% en vídeo. Si el contenido puede complementar, por ejemplo, en una entrevista con un músico, con un artista que puede hacer algo, que puede actuar, que con puede una presentación, claro, con un que visual, tiene una carga, una parte o un libro, ¿no? Y estás viendo el libro y pues mira, aquí y tal. Pues ahí sí que hay que meterle más recursos al vídeo, pero siempre vuelvo a lo mismo, a riesgo de ser pesado. No desatiendas el audio, porque al final, por lo que van a ir a tu podcast, lo que va a quedar y lo que quieres posicionar es el audio. Que no se te olvide que es donde tienes que tener los recursos. Y tiene que sonar bien, tiene que estar bien editado, bien montado, y el contenido de audio por sí solo, sin más aditivos, tiene que ser interesante y único, que es lo que te hace al final que quieras escuchar y seguir más. Y el vídeo yo lo veo, insisto, como un complemento, como un añadido o como una herramienta de promoción. Entonces, ¿me estás diciendo que el podcast es audio y el vídeo es vídeo? Porque es lo que te estoy preguntando. Pues más o menos sí, claro. Vale. Sí, es que empieza... Claro. Digo, no, o sea, respóndeme a la discusión que sabes que existe. Totalmente, vale. Es eso. Sí. Pero lo que pasa es que también todos sabemos que donde se puede monetizar más, y volviendo a lo que preguntabas antes de monetizar y demás, el vídeo es más fácil, tienes más recursos, tienes más escaparates o más ventanas, es decir, YouTube. Incluso el vídeo se puede convertir, la parte de vídeo de un podcast se puede convertir en un producto por sí mismo en YouTube. Es decir, que no tiene por qué estar vinculado solo al audio. Pero insisto, siempre que no te haga desatender la parte del podcast. Porque si no, si lo que quieres es hacer vídeo y lo que vas a contar es en vídeo y el formato es el vídeo, pues lo que tienes que centrarte es en el vídeo y olvidarte a lo mejor del podcast. Sí. Porque al revés suele quedar raro. Cuando haces vídeo, todo centrado en vídeo, y luego simplemente le das a guardar el audio y distribuirlo, que eso lo han hecho muchos influencers, porque es lógico, claro, es mucho más sencillo, y además vienen también muchos del audio de Twitch, o sea, de vídeo, perdón, de Twitch o de streaming o de streamers o de áreas de este tipo, y dicen, pues vamos a hacer ahora un podcast también, pues guardar como MP3, subir. Sí. No suele funcionar. Si quieres hacerlo así, por lo menos tienes que darle una introducción, tienes que darle un algo para que te quede bien y tenga sentido. Claro, pero si tienes el foco desde el inicio de que lo vas a grabar en vídeo y quieres que el audio por sí solo tenga sentido, es complementario, no es... Claro. Eso es pero tú lo has dicho desde el principio, claro. Lo tienes en cuenta desde el principio. Y es otro canal vas a evitar, claro, y vas a evitar ese problema de, como decíamos aquí, mira aquí, o señalar o hacer cosas que el que está en el audio no sabe. Por eso la charla que les pegué yo en el primer café, porque la idea es que sea accesible, o sea, que pueda llegar al mayor número de gente. Claro. Bien es cierto que estamos poniendo mucho peso, y mucha lana, también hay que decirlo, en este maravilloso estudio, pero oye, esto, si lo escuchas en Spotify o lo escuchas en cualquier iVoox, iTunes,
vamos a intentar que sea consumible. Pero si queréis ver los guapos que estamos aquí, tenéis que iros a YouTube. Vídeo, ya está. Hay para todos. Aparte, Spotify ya está metiendo vídeo. Sí. ¿Cómo le ves de Hostia, pues futuro? yo no lo sabía eso. ¿No lo sabías? Sí. No Han lleva ido mucho tímidamente, poco a poco, con algunos podcasts y cada vez lo están metiendo más. Yo escuché la noticia hace mucho tiempo que se iba a hacer y de golpe y porrazo, podcast que yo escucho, que me pongo el móvil en el coche, veía que directamente veía el vídeo, digo, ostras, ya estoy en YouTube. Y veía, no, estoy en Spotify. Sí. ¿Cómo ves tú esa decisión? ¿Tú crees que realmente va a funcionar? Yo me gusta mucho lo de, porque en tecnología lo hacemos mucho y yo también leo muchos de las 10 tendencias, las 5 tendencias del 2022, del 23, del 24. Bueno, pues de las del podcast de 2023 es que ya todas las plataformas iban a comprar, las plataformas de audio iban a ser absorbidas por las de vídeo y todo iba a ser vídeo y demás. Todo eso iba a ir al Y está terminando el 23 y yo creo que de momento el foco en Spotify sigue siendo el audio. En todos los sentidos, en audiolibros, con todo lo que vayan metiendo y van abriendo cada vez más vídeo, pero el foco sigue siendo el audio. YouTube ha hecho al revés, va incorporando los podcasts y va metiendo el audio, pero su foco sigue siendo el vídeo, como es lógico. Y las otras plataformas, a medida que van pudiendo, por ejemplo, Podimo ha ido incorporando cada vez más, pero ya también diseñados, lo que decíamos desde el primer momento, pensados para ser distribuidos a través de vídeo, donde el vídeo no es un complemento, sino que es la parte un poco central, y que la plataforma también está centrada en audiolibros y en podcast de audio. Es decir, no se ha producido ese giro tan brusco ni todo ha sido vídeo, pero poco a poco se va metiendo. No sé si hay tiempo suficiente para ver la tendencia, tendremos que esperar a ver qué nos trae el 2024, pero mi sensación es que lo que sí que ha pasado además en 2023 es que las empresas que se han ido comprando, absorbiendo, fusionando y demás no han sido por audio-vídeo, han sido por servicios complementarios al podcast, por utilización de IA para promoción, para sacar extractos, para darle un audio y que te saque de ahí el resumen, que te saque los momentos, los clips para poderlo compartir, rankings, es decir, todo lo que son servicios alrededor del audio en podcast, esas son las que sí ha habido movimiento y compras y nuevas empresas que han ido surgiendo también a partir de las evoluciones que ha habido en IA. En vídeo, yo creo que seguiremos más o menos igual. Las plataformas, por supuesto, van a tener cada vez más apartado y cuando entremos ya veremos, cada vez ya se va viendo más vídeo, podcast en vídeo, pero no va a ser todo vídeo e insisto, no es imprescindible, porque si alguien está escuchando y diciendo, es que si voy a hacer un podcast y no tengo vídeo, ¿cómo me lanzo yo ahora? Pues no es imprescindible. Pero como decíamos antes, es una herramienta que hay que tener en cuenta. Sí, al final es todo estrategia de marketing. O sea, es en plan de, si puedes estar, oye, hazlo. Si te va a generar un trabajo en exceso que vas a despreocupar tu principal producto, que es el audio en este caso, pues piénsatelo 2 veces. Y presupuesto, ¿no? y personal, claro. Y invitados, y vídeo ya requiere un set, dice, no, en mi casa, tal. Sí, tú puedes montar en tu casa, pero tienes que tener en cuenta también que tienes que iluminación, tienes que tener sonido, en fin, hay una serie de factores, imagen. Claro, tienes que tener en cuenta, eso es. Y los invitados, si van a estar contigo en persona, pues tienen que venir, en fin, tiene esas dificultades que supone, los compromisos, agendas, etcétera. Sí. Todo esto me genera una curiosidad, porque estás hablando, bueno, tienes mucha experiencia en radio, en podcast. ¿Te propusieron alguna vez algo de televisión? Lo he rechazado siempre, ¿no? Pero entonces sí, te lo propusieron. Sí, ha habido cosas y hace no mucho, pero no es un área en la que me sienta. ¿No probaste? Por eso, porque no me siento, por eso yo siempre lo digo. Yo quería ser técnico de sonido, no locutor, yo quería ser técnico de sonido. Entonces, por eso me gusta el podcast, porque estás detrás, al otro lado del micrófono, como el podcast de OVE. Y televisión es otro rollo. Dices, ya, pero hombre, televisión no hace falta que sepas sino simplemente me imagino que vas por presentar o ponerte delante de la cámara, ¿no? Sí, o tertuliano, no sé. Pero no me siento cómodo en el momento que hay imagen. De hecho, ahora mismo estamos aquí con cámaras, pero como os decía, yo estoy centrándome en vosotros y bueno, nos están. Para no agobiarte, ¿o qué? Sé que hay público mirando. Claro, no, porque volvemos a lo mismo, porque requiere otra serie de cosas y de lenguaje y de forma de comunicar. Es otro rollo. Y no me siento
es tan especializado como en audio que llevo haciéndolo toda la vida, pero que también no es casual que por eso me gusta el audio, claro. No, porque hay mucha gente que de la radio saltó a la televisión. Sí, y de hecho es la forma también de darse, yo siempre lo he dicho, que puedes estar un día en televisión, en un programa, bueno, he estado, o sea, me han invitado, he ido a programas de pues, hablar de estos temas, de podcast y de oficina móvil, de teletrabajo, que es un área que también llevo bastante tiempo siguiendo. Y un día, un rato, en un programa en la 2, por la mañana, que dices, pues eso no lo ve casi nadie. Bueno, todo el mundo vio cuando salí en tal radio ya. Pero los 5 años que llevo haciendo no sé qué tal, o en radio o en podcast luego, pues no llega a ese muchísimo nivel más alcance. Claro. Es igual que a lo mejor en España, el baloncesto y el fútbol, es decir… Claro, eso es, que puedes estar toda la vida haciendo y luego un programa, una entrevista, una participación te da mucha más visibilidad que lo que te puede dar el… Pero también yo creo que la televisión se va, o sea, estamos viendo cada día nueva gente que en cuanto te descuidas un poquito ya no sabes quiénes son los que están ahora y los otros se van olvidando. Y en radio y en audio siempre se ha dicho que es todo más lento. Tardas más en darte a conocer, pero también luego la gente se acuerda más de ti porque tiene más otra relación distinta. Se establece una relación más, no sé, más íntima, más cercana con el audio y con la radio y con el podcast que con la tele, ¿no? ¿Qué diferencias ves tú del mundo del podcasting al mundo de la radio? Sobre todo, primero, la primera que ya hemos dicho, que tiene una vocación siempre de perpetuidad, de duración en el tiempo. La radio es efímera por definición. Dicen, hombre, pero está la radio a la carta, están los podcasts y tal. Podcasts de radio, de programas de radio. Sí, pero nace… La idea de la radio es que lo tienes que escuchar y participar y todo en el momento, consumir en el momento. El podcast tiene esa posibilidad de cuando el oyente pueda, ¿no? Y en segundo lugar, pero también muy relacionado con esto, es la libertad. Es decir, que ahora mismo estamos grabando aquí un podcast, pero que lo podríamos estar grabando en nuestras casas o en casa o en un bar o en la calle, es decir, sin empresa. Él vive en un pueblo muy bonito, por cierto. Claro, Candeleda, hay que decirlo. Que ahí fue donde se subió el primer podcast. Claro, yo creía que estabas aquí en Madrid, porque es un pueblo que está, no sé, 80… 2 horas, bueno, 100 y algo de Madrid, sí. Alguno más. Es provincia de Ávila, pero… Provincia de Ávila. Y lo estuve buscando, digo, sí, lo que teníamos que haber hecho es, si no vas a grabar allí. Encantado, claro, bienvenidos a Candeleda, claro que sí. Pero lo que iba, que se puede grabar en cualquier sitio, incluidos también pueblos, y eso también es muy interesante, porque a mí, en su momento, en el principio, también mucha gente le llamaba la atención y dice, pero ¿cómo se te ocurre poner en marcha un podcast, el primero en español en el mundo, en todo el mundo en español, el primero, desde un pueblo conectándote por modem que tardaba horas en subir el programa y eso que ocupaba poco? Pues esas son las posibilidades que te permite también. Por lo tanto, a lo que iba, libertad. Es decir, no tienes por qué estar atado con los, pues no sé cómo decir, las normas y los márgenes que tiene la radio, porque detrás de la radio normalmente, salvo radios libres, independientes y tal, pues suele haber empresas, producciones, es decir, está todo como más acotado, ¿no? En el lenguaje y tal. No voy por decir tacos, no voy por que ser más o menos coloquial, sino me refiero ahora de poder tratar temas que no se tratan en radio. Por ejemplo, a mí me interesan muchísimo los podcasts de historia, que tienen su propia comunidad, su propia audiencia. Evox, yo creo que es uno de los estandartes también de ese tipo de podcast. Casus Belli, yo creo que es uno de los… El Abrazo de los, otros podcasts que son muy conocidos y que tienen mucha comunidad, ¿no? ¿Cuántos programas de radio conocéis de historia? 1, 2… Poquito, sí. Cadena Ser. El Ser Historia, tal. Es decir, no hay mucho. ¿Y por qué hay tantos podcasts si no hay...? Es decir, ¿cuántos programas de radio para niños conocéis? Pues hay muchos podcasts para niños. ¿Cuántos programas de radio de golf? Pues seguro que hay muchos podcasts de golf. Es decir, se pueden hacer temas y se pueden tratar temas con viabilidad comercial, ¿eh? No porque no lo trate la radio no quiere decir que no sean comerciales. Lo que pasa es que la radio se rige por sus normas y por sus estudios de mercado, sus audiencias, en fin, por una serie de cosas que el podcast no tiene por qué limitarse. Y por lo tanto nos da la posibilidad de eso, de tratar de otros temas, con otros protagonistas, otros invitados, donde lo importante muchas veces puede ser lo que te cuentan y no quién te lo cuenta. Y eso en otros medios pues está más marcado por el beneficio y porque es una empresa, ¿no? Claro. Es lo bonito del mundo también del podcasting, también esa libertad creativa, ¿no? que te da, y el hecho de probar y también algo interesante, que hoy en día la gente ya está acostumbrada a probar cosas, porque como tiene esa facilidad de acceso, tú llevas el móvil y dices, hoy me apetece escuchar algo sobre pesca. Pones pesca, que por cierto digo pesca porque si alguien
que esté viendo esto o escuchando esto se dedica a la pesca, que sepáis que tenéis ahí un nicho que no está para nada cubierto. A mí me mola la pesca y hay pocos podcasts, de verdad. Es verdad, ¿no? Yo ahora que lo dices no sé. O sea, no, conozco de muchos temas y me gusta seguir. Pero si me dices podcast de pesca específicamente, sí. no te sé de... Fue esta búsqueda fue porque en un evento de podcasting, no recuerdo de qué fue, no sé si fue de podcasting o evento de WordPress, fíjate lo que te digo. Conocí a alguien que escuchaba mi podcast, no el club, y me dijo que él hacía un podcast de pesca con mariposa. O sea, nichazo, ¿eh? Claro, nicho dentro del nicho. Nichazo. Imaginaros la gente, porque las comunidades que pueda haber, que lo desconocemos, pero tiene que haber gente súper interesada en ese tipo de... Porque y si no tiene competencia, imagínate. Sí, no, y licencias, seguro que se siguen expidiendo licencias en todas las comunidades. Sí. Y por eso a lo que quiero llegar es que cualquiera que crea que su negocio o su hobby o esa cosa que le gusta hacer no tiene cabida en el mundo del podcasting, a lo mejor os estáis equivocando y no sabéis la oportunidad que hoy en día tenéis en el mundo de podcasting, porque todavía hay cabida para muchísimos otros temas. Y hay nichos por explorar, y además que es enlazando con lo que decíamos antes también, de buscándole, por una parte, si tienes un negocio, tienes una actividad, digamos, comercial y el podcast lo quieres utilizar para dar a conocer tu negocio, perfecto. Pero si eres aficionado y no tienes un negocio como tal, sino simplemente que eres aficionado, eres consumidor y es tu hobby y te gusta, pero dices, hombre, ya que voy, pues me gustaría que esto me diera pues para comprarme una caña mejor, o para la licencia, equipo, o para mi barca, o para mi tal, o para exactamente, o para probar, o lo que me gustaría es probar todas las cañas de mi área, las que más tal. Pues para eso también tienes la posibilidad de utilizar el podcast para llegar a esos nichos, porque seguro, como bien dices, que hay, estamos hablando de uno, pero es que sigue habiendo, después de 19 años, sigue habiendo nichos en podcast. Y más hispanohablantes, que hemos empezado muy después. A mí me gustaría preguntarte... Bueno, si me permites, ahí te hago un inciso. Venga, dale. No hemos empezado en España. Una de las cosas que yo siempre quiero decir es que hay dos áreas, bueno, tres, de las que me siento especialmente orgulloso de que fuimos early adopters, pero a saco. Internet. España pasó de muy poca penetración a muy alta en muy pocos años. No tengo ahora datos, pero fue realmente sorprendente. Es decir, tardamos un poquito en empezar, pero cuando nos metimos, a saco. Con los móviles y sobre todo con los smartphones pasó igual. O sea, la adopción fue rapidísima y de hecho España enseguida empezó a estar ya los de que teníamos un móvil y pico por persona. Eso también me llama la atención, que incluso por delante, en su momento estábamos por delante de Corea, por delante de otros países, que dices, pero ¿cómo? No sé, nos dio a saco. Y en el podcast también, que es por lo que decía, que tardamos un poco más en tener empresa, en tener productoras, en tener industria. Pero por eso digo que cuando empecé con el podcast era el primero en español, pero es que en todo el planeta había como 20, 30 podcasts y eran todos en inglés. Quiero decir que no porque empezara yo antes, sino porque enseguida, después del mío ya otros oyeron y ya empezó más gente a hacerlo. Y en México, en Argentina, es decir, enseguida hubo ese caldo de cultivo que hizo que empezáramos muy pronto a hacer podcast y a escuchar. Lo que pasa es que lo que tardó un poquito por nuestras circunstancias económicas, porque si fuera en Estados Unidos, como pasó en Estados Unidos, enseguida ya había asociaciones, empresas productoras, empresas de hosting, y aquí tardamos un poquito en tener industria. Pero no tardamos mucho en meternos, digamos, en esta nueva historia que fue el podcast. Hecha es la presión. Ahí es... No, genial. Clip. Tenemos clip. En otras cosas tardaremos más, ¿no? Pero en esto fuimos bastante early adopters en producción y en escucha. Dentro de toda tu trayectoria, se puede decir que tú hoy en día vives del podcasting de diferentes formas. Hay estadísticas que no sé si me la inventé o la escuché y la estoy diciendo a medias realidades, pero dicen que de cada 100 podcasters, solo 6, aquí en España, solo 6 pueden vivir de ello. Yo siempre lo utilizo como tarjeta de venta de esos 6 yo soy uno, ¿vale? Porque yo por suerte también puedo vivir de ello. Pero ¿cómo ha sido? ¿Qué dificultades tú te has encontrado en todos los años? Estamos hablando que tú eres uno de los precursores aquí en España. ¿Qué dificultades te has encontrado o qué errores crees tú que has cometido para poder vivir de ello desde los inicios? Pues el que primero... entiendo yo que sería, si hoy en día es complicado,
en el 2004 vivir del podcasting sería Bueno, esa era mi loca idea con todo esto, era ¿para qué necesitamos ya emisoras ni nada? Si puedo yo directamente, o producción en emisoras, si puedo yo hacerlo desde mi casa y luego le vendo el podcast hecho ya a las empresas, a las emisoras de radio, claro, que era quien les iba a interesar. Claro, luego Tantei no les interesaba comprar. Es decir, si tengo yo contenido aquí gratuito, generado por mis empleados y demás, para aburrir como para comprar contenido externo, ¿no? Sí. Es decir, el primer problema, y eso también enlaza con lo que decíamos, de que fuimos muy, muy rápidos en escuchar podcast y en crear podcast, pero tardamos en comercializar, en industria y demás. Porque también es un poco el gen emprendedor en España cuesta, no es algo habitual. Siempre se hacen las encuestas de ¿qué quiere ser y la mayoría de la gente quiere ser funcionario, empleado, no quiere complicarse la vida. Sí, o cobrar el paro. Y tan loable como otras cosas. Hombre, de cobrar solo el paro yo lo veo un poco... Sí, bueno, pero hay gente que tener un poquito más de aspiración en la vida, pero bueno, a lo que vamos. Que no es tan fácil por circunstancias, por mentalidad, el decir, mentalidad de empresario, de empresa, de emprender, de montar esto como negocio. Y eso me lo aplico a mí mismo. Me hubiera ido mejor si desde el primer momento me hubiera arriesgado un poco más. Y dices tú, ¿en 2004? Sí, en 2004, 2005. Dixo en México empezó en 2005, una productora de podcast que ha tenido luego varias épocas, pero que empezaron en 2005. Quiero decir, que empezaron desde el principio. Si me hubiera constituido como empresa, como productora, no sé cómo decirlo, si le hubiera dado una forma, un IAE, por así decirlo, es tener un epígrafe, una forma social, por así decirlo, para poder facturar, algo tan sencillo como en España, hacerse autónomo, como mínimo, hubiera aprovechado mejor otras oportunidades que se presentaban. Porque ese es el problema que me encuentro muchas veces ahora, hoy en día, cuando he asesorado pues, en plataformas o de forma independiente, que estoy asesorando pues, a creadores, pero creadores que quieren vivir de ello, creadores, digamos, más profesionales en ese sentido. Sí. Lo primero es, ¿puedes facturar? Bueno, tengo a un cuñado, mi padre, mi madre y tal, y dices, ¿cómo quieres ganar dinero si no puedes emitir facturas? Sí. Sé que esto alguien nos dice, hombre, obviamente y tal. Bueno, parece obvio, pero cuando se dan en proyectos, sobre todo en proyectos creativos, nos pasa. Yo soy el primero que nos flipamos y nos venimos arriba, nos emocionamos y vamos a hacer y vamos a contar con no sé qué tal. Y cobrar y facturas, bueno, luego ya vemos cómo le damos forma. Sí. Bueno, pues yo añadiría, luego se lo cuentas a Hacienda. Pues yo añadiría, claro, pero es que muchas veces no llegas a poderlo contar a Hacienda porque no llegas a poder facturar, porque no tienes cómo facturar, por lo tanto las empresas, ¿cómo van a confiar en ti? El problema supongo que será que es que no te quieres hacer autónomo y no quieres pagar todos los meses. Claro, pero porque tampoco te atreves, claro, es como un poco el vacío de, no en podcast, en cualquier actividad, en una startup, en lo que sea, ¿no? Tienes como un poco ese vértigo. Bueno, pues tampoco es para tanto, es decir, si ya estás trabajando, yo aquí no me voy a meter yo a asesorar aquí porque no me atrevo, pero si ya estás en un sitio que tienes una nómina, si ya estás cotizando y tal, pues a lo mejor es más fácil que puedas hacerte un autónomo, hacerte algo para un proyecto concreto, pero que lo tengas en mente desde el primer momento y luego ya pues asesórate con alguien que sepa de verdad y te diga, pues mira, puedes hacer esto. Si estás no sé qué al 100% tal o un 20%, el porcentaje que le vayas a dedicar. Pero tener en cuenta que tienes que tener capacidad para facturar. Ese es el primer consejo que se me ocurre. Puntualizar aquí, que mucha gente no lo sabe, puedes estar trabajando por cuenta ajena y a la vez ser autónomo. Eso es lo que quería decir. Serás muy buen amigo, en Hacienda te pondrán alfombra roja, ¿vale? Pero que sepas que se puede hacer. ¿vale? Por eso. Pero no tendrás pase VIP en la Seguridad Social, aunque pagues 2 veces. No tendrás pase VIP en la Seguridad Social, aunque pagues 2 veces. No, o sea, no tendrás ni pase VIP, no. Sería lo suyo. Te harán palmas, o sea. Seguridad Social Premium, ¿no? Un tier, un plan especial para tal. Pero asesórate. Ese es muy buen ejemplo. Es muy buen ejemplo. Es decir, hay fórmulas que son menos complicadas de lo que parecen, pero que para ganar dinero pues tienes que, no digo ya recuperar, tal, sino simplemente para poder ganar €1 tienes que tener algo, una forma social para poderlo hacer. Y segundo, el apostar un poco por ello, el tomártelo en serio, es decir, el dedicarle tiempo, porque muchas veces estamos como esperando, y eso me ha pasado también últimamente, es que estoy a ver si me hacen una oferta, a ver si tal plataforma se interesa, tal. Sí, pero llama. Muévete, o sea, llama. No solamente llama y muévelo, sino que también piensa lo que decíamos antes. Piensa que no tienes por qué ser exclusivamente el objetivo vendérselo a una plataforma. Claro, eso es más fácil porque te doy el contenido, me pagas y ya está.
que hay otras formas de financiarte, que tengas en cuenta el merchandising, las suscripciones, el crear comunidad, porque al final los podcasts va de eso. Sí. Y por lo tanto, tener una buena relación con tu comunidad y también darle la posibilidad de que tu comunidad, si les interesa, les gusta y están ahí, pues darle la posibilidad de que te apoyen y que te apoyen, pues eso, comprando, suscribiendo o haciendo un poco organizando lives. Es otra de las formas que estoy viendo que cada vez va teniendo más peso son los podcasts en directo. ¿Por qué? Porque ya nos estamos acostumbrando a que entre el ocio, pues ir al teatro, ir al cine, pues este fin de pues un podcast en directo. Y a mí ya me lo ha dicho gente que no son oyentes habituales de podcast. Entonces dices, claro, porque ya va calando esa idea de algo especial, de un evento y tal. Y eso también es una forma, digo yo, ¿no? Hay que tener en cuenta para ciertos podcasts que tienes un cierto volumen de audiencia, pues el poder rentabilizar, ¿no? Eso es una idea cojonuda, el hacer podcast en directo y en plan evento. Claro, que con su entrada, con tal, o gratuito si eres tal, o gratuito para los suscriptores, o pagas entrada y tienes X, en fin, con la fórmula que le quieras dar, pero tener en cuenta que ese contacto con tu comunidad, con tus oyentes, se puede canalizar de muchas formas. Está muy chulo. Sobre todo porque, claro, siempre hablamos que en el mundo del podcasting una de las maravillas que tiene, de lo bonito, ¿no? De lo romántico, es esa relación tan íntima que al final, bueno, habrá mucha gente que esté viendo esto en YouTube, pero hay otra gente que va en el coche o está cocinando, está paseando al perro, a su perro Pedro, y va con los cascos, ¿no? Un saludo para Pedro. Es el perro de María. El perro María se llama Pedro. Le llaman Pedro, le llaman, sí. En serio, eso no lo... Bueno, María, tenemos una conversación pendiente. María es de marketing de Lucas. Un saludo, María. Aparte que vendrá en un programa, tiene que venir María. Se lo dijimos, pero... Y Pedro, sí. Y Pedro, y que se traiga al perro. Me traigo a Paco, que es mi gato. Estamos perdiendo el foco, gente. Un podcast de animales. Sí. Que también hay nicho. Ahí, por supuesto. Ya no sé lo que estaba diciendo, tío. No sé lo que estaba diciendo. Intimidad. Sí, la relación con los oyentes. La relación, radio, los casquitos, paseando a Pedro. Sí. El hacerlo en vivo es otra forma de un poco afianzar más esa relación, ¿no? del contacto humano, que en otros programas hemos hablado de, oye, si te quieres dedicar al mundo del emprendimiento, ya sea con tu programa de podcast, ya sea con tu negocio y demás, el contacto humano, el ir a eventos, el ver a las personas, el tocar a las personas, el dar mano, intercambiar tarjeta, bueno, eso ya es algo viejo, ¿no? Pero todavía se hace. Es otra forma, ¿no? De generar más comunidad, o de esa comunidad que tienes, afianzarla más, ¿no? Sin duda, y seguro que alguien nos está escuchando y dice, ya, pero es que yo tengo un podcast que soy pues yo solo hablando de mis cosas, mi micro y tal, ¿y qué hago? ¿Me voy a un live y estoy allí una hora ahí rajando yo solo delante del micro? Pues sí, puede ser perfectamente, porque no solamente te van a escuchar, te van a ver, te van a tal, y si tienes un poquito tablas ya en el micro, tampoco es tan distinto en el live. Esto no quiere decir que sustituya o que, no sé cómo decir, termina el live y le das a guardar como y a la otro episodio. ¿Por qué? Tiene sus peguillas también, porque los que no han ido al live y lo escuchan ese episodio suelto, normalmente chirría, queda un capítulo raro. Raro no mal, no mal, sino distinto. Es decir, porque se establece otra relación. Hay otros, por ejemplo, otros modelos de live, lo que hacen es que lo que pasa en el live se queda en el live y ese episodio no se sube. Es otra fórmula de darle una exclusividad al directo que no, o sea, no te quita el contenido y tienes que asistir. Es una forma también de animarte a asistir. Sí, igual que hay muchos eventos que ya ponen el streaming o que lo ponen offline, pero lo ponen después del evento para que vayas en persona, ¿no? Es un poco jugar con eso, pero casi todos un podcast narrativo, pues yo he ido a performance, no sé cómo decirlo, o actuaciones de podcast en directo narrativos. Y era increíble, porque veías cómo iban tocando Las Raras, por ejemplo, me ha parecido un podcast que es increíble, y en directo más, porque se adaptan, es decir, dices, pero si es un podcast, el que lo conozca, que es un podcast bastante complejo, con música compuesta ad hoc para el podcast, con muchas capas y tal. Bueno, lo que hacen un poco simplificar y adaptarse a que estás en un escenario, a que estás en un entorno y hay visuales, hay vídeos detrás, ellos actuando, es decir, hay distintas formas. O un podcast directamente narrativo. Son dos personas con su guión ahí leyendo. Pues sí, no vas a hacerte, a lo mejor no vas a cascarte una hora y media de podcast si es el caso, pero puedes hacer una pequeña parte y luego hacer más coloquio, debate. Es decir, hay muchas fórmulas para poder integrar los live y los directos en un podcast con esa mentalidad de que te conozcan, te vean,
también te da la posibilidad de difusión a través de otros canales que se salen fuera del podcast, como son los sitios de ticketing, de eventos, de agendas del ocio, etcétera. Y por otra parte también de ingresos para el podcast. Puede ser también. Cuando vienen aquí distintos profesionales, porque por suerte queremos que venga gente variada, ¿vale? Hoy tenemos a uno de los mayores profesionales del mundo del podcasting, hemos tenido a marketeras, hemos tenido gente de IA súper conocida o que lo están petando muchísimo. Rutinas personales. ¿A qué me refiero? Un día tuyo. ¿Cómo es? ¿Tienes alguna rutina en particular? ¿Sigues algún tipo de dieta? ¿Eres de los que se despiertan sin despertador? ¿Cómo es un día normal de José Antonio? Se despiertan a las 5. Esto no me lo esperaba yo. Todos tenemos rutinas, es decir, que no es mentir. Pero no me gusta que sean los días demasiado parecidos unos a otros. Es decir, me gusta que haya un poquito tal. Hay elementos comunes, por ejemplo, al empezar el día, a mí no me gusta empezar a saco, levantarme, pum, sentarme, desayunar, tal, y pum, a currar. Necesito un poquito primero de ver, de enterarme de cómo está el mundo. Eso quizá me viene a lo mejor de radio, ¿no? De primero lo de verte todos los periódicos, ¿no? Recopilar información. Pues me gusta eso, me gusta verme un poco los periódicos online, periódicos, medios, YouTube, todo. Menéame, todo cuenta como ver de qué se está hablando, ver cómo está la actualidad, ¿no? Y luego ya, poco a poco, primero offline, o sea, desconectado, pero ver correo, ver comunicaciones, cosas que haya que responder, tal, la agenda del día, tal, y luego ya empiezo ya a currar, reuniones o lo que sea, ¿no? Y no tengo, o sea, el problema que tengo es que como no tengo tan marcadas esas rutinas, hubo una época que me tenía que poner una alarma para decir, parar para comer. Y la gente se reía y dice, macho, ¿cómo te vas a olvidar de comer? Hombre, amigo. Pues no es que te olvides, pero lo vas aplazando y esta reunión y tal, y hay que entregar y hay que tal, sobre todo cuando estás por cuenta ajena. Juntas la comida con la cena después. Claro, y que te ves comiendo todos los días a las 4 y a las 5 y dices, ¿qué estoy haciendo yo mal aquí con mi vida? Pues tan sencillo, mi truco aquí de organización personal. Si te pasa esto y si eres de los que te pasa esto, ponte una alarma a la 1, a las 2, a la hora que tú consideres que sea tal, una alarma y bloquea en tu calendario, que eso también es importante cuando trabajas con mucha gente por ahí y sobre todo con distintos usos horarios, sobre todo con los del norte de Europa, que son muy de poner las reuniones a la 1 y a las 2 de la tarde, porque para ellos es como ya pues como las 4, las 5 nuestras de terminar el día, ¿no? Bueno, pues bloquéate ese horario y déjate tu hueco para comer y tener rutina de preparar, de lo que sea, porque eso al final es salud. Pues eso sí que, ese consejo sí que lo doy. Y al igual que por terminar, lo de empezar muy pronto, pues he probado, como todos hemos probado, lo de levantarte antes, lo de tarde. ¿Y qué me pasa? Pues cuanto más me levanto, más tardo luego en espabilarme, tal, porque soy más, yo creo, más vespertino, más nocturno que diurno. Más búho, ¿no? Entonces no me, o sea, más búho que early bird o pájaro madrugador o lo que sea eso. Alondra. Esa iba a decir alguno, pero no me acordaré, ¿no? Alondra. Hay un podcast de pájaros ahí también. Sí. Pues mira, ponerte hora de cierre, hora de terminar. Ahora ya me lo he quitado, pero más o menos, pues si tú ves, decir, mira, no quiero irme a más de esta hora, que te salte, o luego tú haces lo que quieras, pero que te salte en algún momento un aviso de, oye, que tendrías que ir terminando y salir, airearte y tal. Sobre todo los que trabajamos en casa, que estamos todo el día ahí con el cuello y así, pues eso, estirar un poco y el ver otras cosas. Porque al final, sé que esto es obvio y siempre se dice, que cuando más agobiado estás, cuando más curro tienes y cuando más tal, que te parece que es más difícil de decir, ¿cómo voy a perder ahora una hora en salir? Es cuando más lo necesitas y cuando mejor te viene. Ese es el otro consejo que doy de productividad. A mí me tiene pasado muchas veces que estás programando algo, que estás ofuscado con algo, no te sale, te vas para casa o te vas a dar un paseo y sin estar pensando en eso dices, ¿por qué no lo hago así? Llegas a casa y en 5 minutos lo solucionas. Claro, pues estás como saturado, entonces cuando dejas de forzar las máquinas, vuelves otra vez a un ritmo normal y es cuando ya salen. Tienes que dejar de pensar en eso. Claro. Y vas paseando y de repente, hostia, ¿por qué no lo hago así? Y 5 minutos solucionado. Sí. Eso es. Sí. Y hace poco en una reunión, también una comida con otros podcasters y tal, salió el tema de ir a pasear con cascos y móvil o sin cascos y sin móvil. Sin cascos y sin móvil. Y yo siempre digo, ¿pero cómo vas a ir sin cascos y sin móvil? ¿Pero qué somos luditas? ¿Porque vas por la vida como los amis? Digo, y todo el mundo me mira y dice, no, pero es que yo precisamente... Y claro, luego lo he pensado, digo, es que yo, para mí, el andar es ponerme al día de podcast, pero también es verdad que no solo porque los tenga que escuchar por curro, sino los míos personales los voy metiendo en los huecos de los paseos y de eso, ¿no? Pero también es obvio, no hace falta que yo lo diga, que a lo mejor tampoco es mala idea ese ratito
pues a lo mejor no llevarte móvil, ni llevarte cascos, ni llevarte nada. A mí no me gusta pasear con desconectar. Y a mí, yo estoy en ello, estoy ahí, pero se me hace raro ir por el campo andando ahí sin ir escuchando. Es complicado. Al final. O música, antes música, claro. Ahora sobre todo podcast. Es más. Porque somos animales de hábitos y los que somos muy podcasteros, yo hacía lo mismo. Yo en los ratitos de paseo y demás, digo, me voy a escuchar el podcast de tal, de cual. Siempre lo que buscaba, bien es cierto que no fuera, por ejemplo, de negocio, de emprendimiento. Eso es que no sea directamente con tu trabajo. Exactamente. Es. Pero ¿qué sucede? Ocio. Que aunque sea de otra cosa, es que fíjate al extremo que llego yo. Cuando yo viajo solo en coche, esto no lo sabe ni mi mujer, yo no me pongo a día de hoy ni música. O sea, siempre que no sean trayectos largos, ¿vale? Pero si son trayectos de ir a recoger al niño al cole, de 20 minutos y tal, tu rato porque para es en ti, plan ¿no? de evadirme, de desconexión. Desconectar. Sí, no tiene quiero sentido. Ni música. Porque claro, estamos todos los días intercambiando información, hablando, pum, aquí estas grabaciones que estamos en el estudio y tal, pum, pum, pum. Es en plan de descansar mente. ¿Cómo la descanso? No quiero ni música. Pero porque mi cabeza me lo pide, te lo digo. Sí. Habrá otra gente que la música, en según qué situaciones, pues oye, te tranquiliza y demás. Yo, por ejemplo, de trabajar con música, yo no puedo, porque yo me disperso muy rápido. Yo ahí reconozco que tengo, o sea, me disperso muy rápido. Yo más que en usos o en hábitos os lo digo de otra forma. O sea, he perdido la cuenta de los auriculares, de los cascos que he tenido a lo largo de mi vida. O sea, siempre he tenido pues 3 o 4 de cable, de oreja, de intraauriculares, de exteriores, de diadema, de yo qué sé, menos esos que se ponen así ahora que parece que como una toalla que te pones aquí. De esos no he tenido, pero de Bluetooth y tal. De esos que son así ergonómicos. Estoy haciendo el gesto de como de ergonómicos. Pero con esto quiero decir que siempre estoy escuchando algo, siempre estoy escuchando música, podcast, sobre todo. Es verdad que a mí lo que me ha supuesto el descubrir los podcasts también es que cada vez la parte de música ha ido quedando un poco más relegada a podcast, pero ahora estoy intentando también no perder y estar un poco al tanto de lo que suena, de lo que se lanza, de cosas, ¿no? O de artistas que sigo. Pero se me hace muy raro el silencio, ¿no? Y eso sí recuerdo que cuando me fui al pueblo a vivir, en las primeras entrevistas que me hicieron en aquella época, decía una cosa que os vais a reír, pero que a mí me llama mucho la atención, es que el silencio molesta. Dices, hombre, no. Dice, estás tan acostumbrado a ruido en las ciudades que cuando llegas al pueblo y no oyes nada y se oyen los ruidos de fondo, los pajaricos o la moto. Agobia un poco. Se te hace rarísimo, como diciendo, aquí falta como una banda sonora, ¿no? Sí. Es como... A mí me pasó. Requieres un poquito acostumbrarte. Te acostumbras. A mí no me pasa. Claro, entonces te desacostumbras al ruido, mejor dicho. No es que te acostumbres al silencio, te desacostumbras al ruido. Porque como lo hemos tenido ruido en sentido amplio. Ruido Madrid, ruido capital, es coche, Madrid, ruido es gente, ruido es música, ruido es todo lo que suena. Sí. Se te hace raro y requiere un poco de adaptación, ¿no? Al igual que con la publicidad, con los impactos de publicidad, ¿no? Que vienes de la ciudad, tengo que comprar, tengo que estar... Y de repente en el pueblo dices, pues sí, joder, llevo las zapatillas y tienen agujeros, ya no las he cambiado. El móvil ya no lo puedo actualizar. O sea que te quitas un poco de ese estrés de tener que estar a la última en lo que sea. Y sobre todo en tecnología, pues es inevitable. Pero en el audio estoy ahí. Estoy un poco en el equilibrio de mi día a día, de intentar dejarme huecos donde no preocuparme de la cola de podcast, que siga creciendo las cosas para escuchar y ese ratito de desconectar. Y de escuchar un poco el podcast de la naturaleza, ¿no? El podcast del campo y de la vida. Exactamente, ¿no? Otra cosa que nos pasó a nosotros de salir de la capital e irnos a la sierra a vivir era el aire. Porque se nota diferencia, te lo puedo hacer. Bueno, tú que vienes de Lugo, notarás la contaminación aquí en Madrid, que era en plan de, mira, de vez en cuando lo que podemos hacer es poner la boca debajo de un tubo de escape para que no se nos olvide, ¿sabes? Y seguir valorando, ¿no? Eso, lo típico cuando te aparcan un coche en mi calle ahí, y hay alguien, pues lo típico que te dejas, pues, que vas a bajar y deja el coche encendido y tal, ¿no? Y hay gente, apaga, no sé qué tal. Y al principio le decía, no, déjalo, que así me viene bien para acordarme de lo que era Madrid. Sí. O que te pones en tu calle con 2 o 3 coches y eso ya es un atasco. Es un atasco. Sí. Bueno, José Antonio, ha sido un placer. No sé si quieres hacernos alguna pregunta, ¿eh? Tú no has preguntado nada, alguna curiosidad, algún... Pues no sé, me pillas un poco así que nada. No sé. Ahora nos vamos a ir a comer. Ahora ya todas las cosas que quieras preguntarnos. Yo iba a decir invitados, pero eso ya lo escucharé yo en el Eso para podcast. eso No se puede. ¿Sabes lo que tienes que hacer para eso? Por lo mismo que tienen que hacer esa gente que nos está escuchando y viendo. Suscribiros al canal en donde estáis. Eso es. Para enteraros de los invitados. José Antonio, muchísimas gracias por estar por aquí en Café encantado con nosotros. Mira, si me permites, voy a dejar una pregunta al aire de esto que se hace en algunos programas de para quien le corresponde. Dale.
¿Cuándo te diste cuenta de que lo que estás haciendo tal es cuando te querías ya decir, aquí, esto es a lo que yo me quiero dedicar? Habrá mucha gente, ahí lo dejamos, habrá mucha gente que todavía incluso lo esté pensando o no lo haya pensado en su vida. Claro, pero cuando, si te ha pasado, lo sabes. Sabes que ha habido un momento en que dices, mira, yo no sé si me va a ir. Sí. El clic. Sí, no sé si me va a funcionar. Lo que decíamos antes, me voy a lanzar al vacío, a emprender, a lo que sea, cada uno en la profesión que sea. Pero decir, es que me da igual, es que es esto lo que quiero hacer y esto es lo que me hace feliz y ya está. Oye, pues dejadlo en comentarios. Queremos saber qué opináis. Gente, se os quiere. Muchas gracias. Gracias. Gracias.